que cada uno de nosotros pueda traer alabanza a nuestro Señor. Alabanza por todo lo que Él hizo por nosotros. Que fueron muchas, como leímos hoy a la mañana, que nos olvidamos tal vez todas las cosas buenas que el Señor nos da. Pero bueno, algunas nos acordamos y podemos decir, bueno, el Señor es grande porque hizo tal cosa en mi vida. Me gustaría leer dos versículos antes de arrancar este momento de alabanzas. ¿Bien? En este momento lo importante es no solamente que vos cantes, sino que el corazón tuyo acompañe a tu boca. Si tu corazón en esta mañana puede entender lo que está cantando, puede creer lo que está cantando, entonces la alabanza va a ser bien recibida por nuestro Señor Jesús. Y toda la honra y la gloria que se merece nuestro Señor va a ser bien recibida. Vamos a leer dos versículos en 1 Corintios capítulo 15, perdón, 3 versículos, 15 del 55 al 58. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que esta mañana podamos decir estos versículos en nuestra mente. Mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciéndose en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Bien? Vamos a darle gracias a Dios esta mañana porque la victoria es en el Señor Jesucristo. Y también vamos a seguir, como dice este versículo 58, firmes y constantes, creciendo en la gracia del conocimiento, a través de las alabanzas, de escuchar la palabra y estar en comunión. Vamos a empezar con una oración. Dani, por favor, ¿querés empezar con una oración? Te damos gracias, amado Padre, por este día que tú nos das y por este tiempo que podemos reunirnos aquí en tu iglesia, en el local, pero también gracias porque hay hermanos que se conectan desde sus hogares para también estar unidos, alabándote y también queriendo escuchar de tu palabra. Padre, te rogamos en esta mañana, recibe nuestras alabanzas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar la primera canción, que dice, hay libertad, ¿no? Y si se habla de libertad, significa que hay esclavitud en algún punto. En algún lado hay esclavitud, y por eso el grito de libertad es una buena noticia. El evangelio de salvación es una buena noticia. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como seres humanos podemos vivir oprimidos por el pecado, por las consecuencias del pecado, por la tristeza del pecado. También podemos estar preocupados por el miedo a la muerte, como leíamos recién. Estamos preocupados dónde vamos a ir después de que muramos, qué hay después de más allá. Pero en el Señor Jesucristo hay libertad, hay paz, hay tranquilidad, porque entendemos que Él murió por nosotros y que Él nos da una nueva vida y que después de la muerte hay cielo para nosotros. Y todo esto gracias a la persona del Señor Jesucristo. Así que los invito a que se pongan de pie y recordar con las letras lo que el Señor Jesucristo hizo en tu vida, y si no lo hizo, escuchar la letra y entender que hay libertad y esperanza en el Señor Jesucristo. Cantemos, hay libertad. Las cadenas de la muerte para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz rompió mi redención y libertad. Mis
hermosa verdad. Si tenés alguna carga de pecado, Dios la puede perdonar y puedes descansar en esta verdad. Y puedes decir, como dice el coro, hay libertad en el Señor Jesús. Me gustaría cantar el próximo himno, himno 45, que dice, el coro dice, soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó y hasta hoy su brazo me guardó. Y cantamos recién, hay libertad. Y ahora vamos a cantar, estoy saciado, estoy completo con el amor del Señor Jesucristo. Y esta mañana sentís, estás sabiendo que el Señor te llama a descansar en sus brazos. No peleemos más contra el Señor y entreguémonos en las manos del Señor. Entreguémonos en el perdón del Señor, entreguémonos a la verdad de nuestro Señor Jesucristo y dejemos atrás el pecado, dejemos atrás los impedimentos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Un día, como dice este himno, el buen pastor nos llamó, nos vio perdidos e infeliz y nos llamó a una nueva vida con propósito y Él la quiere cumplir en nuestra vida en esta mañana también. Cantemos el himno 45. Llevando
vamos a hacer un ejercicio. Cantamos recién que el Salvador nos salva. Yo les hago una pregunta y el que quiere puede participar. ¿De qué te salvó o de qué te salva el Señor? Ahora vamos a pensar en el Señor Jesucristo, vamos a pensar por qué estamos alabando al Señor y vamos a pensar en lo que cantamos recién. A ver si alguien se anima a decir, ¿por qué lo salva el Señor Jesús? ¿De qué lo salva? De la eterna condenación. ¿Alguna otra cosa más? Que es un montón. De la maldad. Bien. ¿Alguna otra salvación? Sí. De la muerte espiritual. Del estar separados de Dios, ¿no? Y qué gran salvación. También cantamos que el Señor nos da descanso. Bueno, me hicieron acordar, los que están en el Zoom también pueden participar. ¿De qué te descansa? O no, no es que te descansa. ¿Por qué te da descanso? ¿O Samu, sí. Ofelia, Bueno, Ofelia, a ver. sí, nos salvó porque nos sacó de nuestra vana manera de vivir, Sí. como Bueno, dice Pedro. tal cual. Recordaba un versículo del apóstol Pablo que dice que él perseguía a la iglesia, los asolaba, y el Señor le responde, yo te envío a los gentiles. No, él estaba reflexionando de que en Jerusalén no lo querían, y el Señor le dice, salí de Jerusalén y andate a los gentiles porque yo tengo una misión para vos. Como decía Ofelia, Él nos sacó de la vana forma de vivir. ¿De qué te da descanso Dios? A ver. Trabajados y cargados. Pero trabajados y cargados de responsabilidades, de qué es lo que... ¿Cómo? Preocupaciones económicas. ¿Y cuál es la forma de descanso que te da el Señor? Él provee. Tal cual. El Señor nos da todas las cosas. ¿Por qué? Amén. Bueno, qué lindo que cada uno pueda decir de qué le da salvación y descanso. Y por todas estas cosas, desde tu corazón brotan agradecimientos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios que hace todas estas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a cantar la próxima canción que habla de la provisión del Señor. Dice que Dios es imparable, ¿no? Nadie lo puede parar, es invencible. Pero todos esos atributos mi Dios es poderoso, mi Dios es invencible, mi Dios provee todas las cosas, mi Dios me da consuelo, me da tranquilidad. Y hoy vamos a cantar en esta canción estos atributos de nuestro Señor que modifican nuestra vida. Y vamos a glorificarle por eso. Como criaturas, tal vez que tenemos dolores, tal vez que estamos cansados muchas veces, podemos decirle, Dios, sos imparable, gracias porque estás conmigo. Gracias porque caminás conmigo en la semana, en las alegrías y en las tristezas, en la soledad, en la compañía, Él está a nuestro lado. Así que los invito que pensando en estos atributos del Señor, nos pongamos de pie y cantemos la canción Dios imparable. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control de mi vida. Eres alabado, eres exaltado, tu
cerca de Dios, ¿no? Qué importante es ser protegido por Dios. Esto no significa que nosotros podamos ir peleándonos por todos lados porque Dios me va a defender. Si recuerdan que el pueblo de Israel, cuando estaba lejos de Dios, iba a las batallas y perdía. Pero si estaba con el Señor y el Señor mandaba a hacer guerra a un lugar, Dios los protegía. Tampoco significa que nunca vamos a estar en una situación difícil. El apóstol Pedro, en la cárcel, pronto a ser muerto por Herodes, para ligar al pueblo, el apóstol Pedro estaba tranquilo en la cárcel y el Señor abrió las puertas de esa cárcel. Sin embargo, más adelante el apóstol Pedro murió también decapitado. El Señor protege a sus siervos. Cuando los quiere, los salva, y cuando no, los hace pasar por momentos complicados. Pero Dios, y podemos confiar en esto, en que Dios está de la mano de nosotros, y cualquier situación adversa, Él va a estar al lado nuestro si estamos en su voluntad. Me gustaría terminar este momento de alabanzas a nuestro Señor cantando el último himno, himno 391, que dice: alabanzas demos al Redentor nuestro, santos todos proclamad su loor, oh cantadle ángeles todos en gloria, a su nombre dad celestial honor. Somos un conjunto de santos, no porque somos buenísimos, sino porque el Señor nos santificó con la sangre del Cordero. Aquella sangre que quita todo pecado, fuimos lavados y rociados por esa sangre. Y con agradecimiento hoy venimos a cantarle alabanza a nuestro Redentor, aquel que compró nuestra libertad con su sangre, aquel que puso su cuerpo para salvarte a vos y a mí, y aquel que nos espera en los cielos y nos va a venir a buscar prontamente. Así que alabemos a nuestro Redentor con el himno 391. Santo
Ya la tumba no siempre está vencida. Donde muerte se halla tu aguijón. Cristo vive, nos ha traído alegría. Cristo vive, glorioso Salvador. Oramos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, a traerte agradecimientos, a traerte alabanzas, corazones agradecidos, porque un día conocimos al Señor Jesús. Padre, y conocimos que el Señor fue coronado con espinas, pasó dolores, recibió el castigo tuyo por amor a nosotros. Pero Padre, el Señor no quedó en la cruz y tampoco quedó muerto ese día, sino que al tercer día resucitó y podemos exclamar, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, Padre, está el temor a la muerte? ¿Dónde, Padre, está la separación eterna de tu persona? Padre, miedos y cosas que se dispersan cuando el Señor Jesucristo entra a nuestra vida. Y agradecemos también, Padre, porque no somos perfectos, no somos santos por obras, sino, Padre, que somos un conjunto de pecadores que entendimos de nuestro pecado y nos acercamos a aquel que cura las almas, al Señor Jesús. Gracias, Padre, porque formaste un pueblo que hoy viene a adorarte. Y, Padre, un pueblo que tiene esperanza que un día el Señor Jesús va a reinar para siempre con nosotros. Un día, Padre, vamos a estar en los cielos y vamos a decirle, toda la gloria se merece el Cordero. Padre, queremos en esta tierra, como también leíamos, seguir creciendo en la gracia y el conocimiento tuyo, seguir, Padre, haciendo la voluntad en esta tierra. Seguir, Padre, con los sufrimientos del Señor Jesús, seguir con la misión que tuvo el Señor Jesucristo, seguir, Padre, con el mensaje de esperanza que tuvo el Señor Jesucristo y que dejó en esta tierra. Ayúdanos, Padre, a ser siervos que te honren en todo momento. Bendice la palabra en nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días, hermanos y amigos. Estamos estudiando todos los domingos los Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a estar mirando en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Ustedes recordarán que los domingos anteriores los hermanos vinieron hablando acerca de cómo iban sucediendo las cosas. Y bueno, y quizás recordarán que unos muchachos, unos hombres de Chipre y Cirene, no sabemos el nombre de ellos, no dice la Biblia de quiénes eran, no hay mención de ellos. Cuando entraron en Antioquía, empezaron a predicar el evangelio a los gentiles, empezaron a hablar a los gentiles. Ni siquiera Lucas hace mención de sus nombres, ¿no? Por lo menos yo no lo descubrí. Y entonces empezaron a hablar a los griegos, a los gentiles, acerca del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que un número importante de personas, de gentiles, recibieron a Cristo como su Salvador personal. Y allí se formó una iglesia, unos 400 kilómetros de Jerusalén, que da Antioquía. Y bueno, y allí se formó una iglesia. Y entonces cuando los hermanos de Jerusalén se enteraron de que los gentiles habían recibido la palabra, enviaron a un muchacho, a un hermano que era bueno, y entonces este hermano bueno fue y los animó a los no judíos, a los gentiles, a que perseveren en la gracia de Dios y que estén firmes en la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros también quisiéramos en este día decirle, perseveren en la gracia de Dios, perseveren en la gracia de Dios. Así que bueno, entonces allí se formó una congregación, una asamblea importante,
en este lugar y muchos recibieron la palabra de Dios y le dice que era una iglesia creciente, una iglesia que crecía. Y entonces, entonces este muchacho que era bueno, que fue enviado desde Jerusalén para que confirmase a los hermanos, dice, pensó, dice, ¿a quién puedo traer acá a este lugar? Se acordó de Pablo. Seguramente tenía datos de Pablo, de Saulo de Tarso. Pablo antes era Saulo, un perseguidor de la iglesia. Fue y lo buscó a Tarso, a la ciudad de Tarso, y lo trajo a Saulo ahí a Antioquía, porque Bernabé se dio cuenta de que este muchacho tenía condiciones para fortalecer a los creyentes gentiles y que les podía enseñar la palabra y aclarar un montón de conceptos, de cosas que, sin lugar a dudas, que había dudas, un montón en una iglesia nueva, y en una iglesia de muchos años también hace falta aprender cosas y recordar cosas y ser enseñados. Así que bueno, fue y trajo a Saulo, a Pablo, que ahora es Pablo, y entonces para que él enseñase la palabra. Y estaban reunidos allí, hasta que un día el Señor les habló diciendo, apartadme a Pablo y a Bernabé para una obra. Entonces ellos fueron apartados para una obra de ir a otros lugares a predicar la palabra. Y entonces ellos, los hermanos de la iglesia se reunieron allí en Antioquía, oraron con ellos, los abrazaron en el amor de Cristo, les dijo, muchachos, vayan a predicar a otras ciudades que todavía no había sido predicado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vayan y prediquen las buenas nuevas. Así que Pablo y Bernabé salieron a predicar la palabra, y bueno, comenzaron a predicar la palabra y dice que mucha gente conocía, recibía la palabra. Ellos casi siempre iban y buscaban si había una sinagoga hebrea, porque como los hebreos, no solamente los judíos, sino que los hebreos estaban dispersos ya en esa época por todo el mundo, estaban por todos lados, entonces a veces en comunidades pequeñas, a veces muy poquititos en alguna ciudad, otras veces más. Entonces ellos trataban de acercarse a ellos, de acercarse a los que eran de su pueblo, y si había una sinagoga, bueno, iban a la sinagoga y ahí comenzaban a exponer la palabra. Pero bueno, si no había una sinagoga, exponían donde podían. Pablo hablaba de Cristo, no podía contenerse, y aún en Atenas dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad envuelta, que estaban en una idolatría tremenda. Él no se podía contener, porque Pablo era uno de esos muchachos, hombres que no soportaba las cosas y hablaba y decía las cosas. Así que bueno, pero vamos a ver algo que sucedió aquí cuando la iglesia comenzó, el evangelio comenzó a propagarse en distintas ciudades. Había mucho gozo y alegría, pero acá hay un problemita. Y entonces vamos a ver qué problema era y cómo fue resuelto. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido, encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hasta aquí esta primera porción, entonces vemos las cosas cómo estaban sucediendo y vemos que había unos muchachos, unos hombres
que habían subido de Jerusalén y que donde estaba predicando Pablo y los hermanos trajeron algún problema enseñándole a los hermanos y diciéndoles, mire, si no se circuncidan, ustedes no son salvos, no son salvos. Recuerdo que cuando recién vine a La Plata, había un muchacho que algunos lo deben conocer, Marcelo Turpou. Bueno, había recibido a Cristo como su Salvador y bueno, tenía un gozo tremendo, Marcelo. Había recibido a Cristo, había escuchado la verdad y había recibido a Cristo. Bueno, pero él antes frecuentaba un grupo de personas. Entonces, en la semana, él va a ese grupo que frecuentaba y le dicen, le comenta a él que había recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces le dicen, no. Si el apóstol no te impone las manos, no sos salvo. Wow. Él llega el domingo, lo veíamos con una cara larga, Marcelo. ¿Qué pasa, Marcelo? No, dicen, dicen, me dijeron que si el apóstol no me impone las manos, yo no soy salvo. Yo no me acuerdo qué versículos ayudamos con los hermanos a mostrarle a él que, para que entendiese que no, que con solo creer en Cristo ya era salvo. Bueno, de esa cara de tristeza que tenía ese domingo, se le iluminó de vuelta el gozo de la salvación, porque como que se había entristecido, se iluminó de vuelta. Y bueno, fue a su casa, a los 2 días, vienen los apóstoles de esa congregación a visitarlo a la casa y le dice, ustedes están equivocados, recién nuevito, creyente nuevito. ¿Cómo que estamos equivocados? Sí, porque acá en la Biblia, la palabra de Dios dice así, fíjense acá y acá. Bueno, dice, está bien, chavo, hasta luego. Se fueron. Porque les eliminó eso de que por imposición de las manos no hay ningún lugar en la Biblia que diga que por la imposición de las manos son salvos. Entonces, hay cosas que los hombres crean y dicen que traen cierta preocupación al corazón de las personas. Y entonces surgen conflictos y dificultades, y a muchas personas que por ahí tienen un gozo tremendo por haber creído en Cristo, a los pocos días, ¿no? Alguien viene con una cosa, o el diablo viene y dice, vos no sos salvo, entonces se viene una tristeza, ¿no es cierto? El engañador viene y trae tristeza a nuestro corazón, y entonces ese gozo que teníamos de sentirnos perdonados y salvados por Cristo, ¡buam!, se viene abajo, y ya no tenemos esa misma pujanza, esa felicidad, ese gozo de sentirnos perdonados y salvados por Cristo, porque se introdujo una duda. Entonces, acá sucedió algo parecido. Estos hombres que venían eran hebreos y de la tribu de Judá. Ellos estaban acostumbrados a un ritual dentro del pueblo de ellos a realizar que Dios le había dado a Abraham y que después lo confirmó a Israel. De que todo varón al 8º día, todo varoncito, no las nenas, porque no es posible, pero todo varoncito, está en Génesis capítulo 17, versículo 12. Yo no voy a leer, pero si ustedes quieren anotar o buscar, Dios le dice ahí a Abraham que tiene que circuncidar a su hijo varón al 8º día. Así que el bebé, el nene, el varoncito al 8º día, era hecha una operación en el pene, se cortaba, algo cuando son chiquitos duele, pero no, se pasa rápido. Eran operados porque así era como un pacto que Dios había hecho, le había dicho a Abraham que tenían que realizar. También está en Levíticos 12:3, pueden leer allí, para los que anotan, acerca y estudiarlo más minuciosamente esto. Dios había hecho un pacto con Abraham y le dijo, mirá, todos tus hijos, los varoncitos, van a tener que tener esta señal, tenían que circuncidarse. Entonces, todo papá trataba de cumplir ese ritual obediente, y bueno, los hebreos también, y entonces estos judíos de la tribu de Judá también quisieron imponer eso como algo para la salvación, para algo como para ser salvo. Y querían agregar algo plus a lo que ya Dios había hecho, había dado, le querían agregar al plus, y así hay muchos plus
en el mundo, algo más, aparte de haber confiado en Cristo, te quieren agregar algo más, ¿no es cierto? Uno, como ya les conté, la imposición de la mano, el otro guardar el séptimo día, hacer obras, hablar en lenguas, que es un don, pero no necesariamente tienen que hablar todos en lengua. Y entonces, así agregan cosas a la vida a las personas y dicen que hay que cumplirla, o si no perteneces a tal grupo, a tal grupo cristiano, no sos salvo. Aquí entonces trajeron estas personas un problema, un conflicto a los hermanos que estaban allí, y fue tan duro que lo describe el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas 1:6, vamos a leer en Gálatas 1:6 cómo se sentían, cómo estaban las personas, ¿verdad?, de aquel lugar, o las personas que escuchan estas enseñanzas o otras enseñanzas, cómo se encuentran después que alguien le trae algo nuevo a lo que ya están viviendo. Dice Gálatas 1, versículo 6, dice Pablo, estoy maravillado. Gálatas está Hechos, después está Romano, el libro de Hechos, después está Romano, después está Corintio, después de Corintio está Gálatas. Gálatas. En algunas Biblias en la página 1600, pero eso es muy difícil. Bueno, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y os quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces dice Pablo, mas si aún nosotros, se pone él, o un ángel, una hueste celestial, o a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, sea maldito, quiere decir. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hoy habéis recibido, sea anatema, sea maldito. O sea que Pablo describe cómo se sentían, cómo estaban las personas que habían escuchado esta nueva enseñanza, y dice que los que estaban os perturban, traían una preocupación muy grande a sus vidas, con angustia y desazón, porque todo lo que habían escuchado parecía que no alcanzaba y que ahora había que dar algo nuevo a lo que ya habían escuchado. Y eso trae perturbación, tristeza, angustia, una preocupación más grande en la persona. Y Pablo entonces le dice que si alguien trae otro evangelio, el tal sea anatema. Así que hay cosas que los hombres agregan a la gracia de Dios, pero que no necesita la persona que confía en Cristo. Y lo vamos a ver en el desarrollo del tema, de cómo los hermanos trataron este tema. Así que bueno, discutían. A veces decimos, ¿está bien discutir entre los creyentes? Unos van a decir que sí, otros van a decir que no. Bueno, Pablo era un muchacho que discutía, Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien os he anunciado, decía él, es el Cristo. Y algunos creyeron, También
creyeron, pero Pablo era una persona que donde él iba, procuraba y exponía de tal manera y entraba en exposición y discusión sobre las verdades del Evangelio. Y vemos que acá Pablo había discutido con estas personas que traían esta enseñanza nueva de que había que circuncidarse. Me imagino que en el desarrollo del conocimiento, o sea, por el conocimiento que tenía Pablo, él habrá expuesto con un sinnúmero de versículos bíblicos y otros de distintos profetas y de los salmos de los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Estas verdades las habrá defendido con muchos versículos, pero no alcanzaba. Entonces decidieron llevar la causa a la iglesia en Jerusalén. A la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Y qué bueno es cuando nosotros hacemos una cosa así, que buscamos de que un tema que nos desborda o que no hay un consenso, lo llevamos a hermanos que tienen más conocimiento o que están experimentados en la palabra o en la obra de Cristo y podamos llevarlos con ellos. Pero aún esto, aunque la discusión, vemos que Pablo discutía, sin embargo, Proverbios, vamos a ver algunas cosas, que Proverbios, capítulo 17, versículo 32, da un consejo allí, Proverbios. Y tengo que reconocer que a mí me cuesta demasiado. Proverbios 17, 32. Dice, ¿lo tiene? Bueno, mejor, ¿qué estoy leyendo? A ver. Sí, puse Proverbios 17. El texto que dice que mejor es el que se enseñorea de su carácter, de 16:32. Muy bien, ves que hay hermanos que saben la palabra más que yo. Y bueno, 16:32 dice así, Proverbio 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor es eso. A veces nosotros no nos podemos contener, nos cuesta. No es que no nos podemos, nos cuesta y no buscamos cómo contenerlo. Y entonces hacemos desastre. Y la Biblia, el consejo del sabio, Salomón dice que es mejor, antes de ir a tener un conflicto que después es difícil de solucionar, es mejor hacer silencio o callarte, porque bueno, es mejor eso. Y es mejor que tomar una ciudad. Alguien va a decir, conquistar una ciudad, pero es mejor a veces callarse que hacer tanto problema, hacer tanta dificultad. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, dice así: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre. Esto es lo que cuesta. Defensa con mansedumbre. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dos cositas que debemos aprender, ¿no es cierto? Reverencia y mansedumbre. Tenemos que tratar de aplicar a nuestra vida y no lastimar a los demás, sino buscar hablar de tal manera. Lo tengo que aprender yo en primer lugar, y también la palabra de Dios nos anima a todos que podamos hacer esto. Entonces los hermanos, qué bueno que lo que hicieron, ¿no? Porque trajeron ese conflicto a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Entonces la iglesia, dice que la iglesia de Antioquía misma estaban tan preocupados que enviaron a los hermanos
a la iglesia, a Pablo y a Bernabé, para que fuesen a la iglesia de Jerusalén. Y algunos otros de ellos, dice, a los apóstoles y ancianos, verso 2, para tratar esta cuestión. Y cuando ellos iban hacia Jerusalén, porque no había los medios que tenemos nosotros hoy, iban de ciudad en ciudad, entonces iban pasando por una ciudad y le contaban lo que Jesucristo, lo que Dios había hecho con ellos. Y los hermanos se desbordaban de gozo, se alababan a Dios y traían a los hermanos que escuchaban lo que habían hecho Dios o el Espíritu Santo por medio de ellos, traía gozo, un gran gozo a todos los hermanos, dice el versículo 3 al final. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero cuando llegaron a Jerusalén, no hubo tal gozo. No hubo tal gozo. ¿Por qué? Porque algunos allí no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. No sabemos, quizás era ese gran celo, ¿no?, por las cosas hebreas, o tal vez otras cosas, pero como acá no enumeramos, tampoco nosotros lo vamos a decir. Pudo haber sucedido otras cosas que tenían celo. Pero bueno, ellos tenían cierta pasión y entonces cuando contaron los hermanos, dice que se levantaron unos de los fariseos, de la secta de los fariseos que habían creído, ellos también eran creyentes. Ojo, no es que ellos decían, no prediquen el Evangelio, sino que decían, prediquen el Evangelio. Pero aparte de anunciar las buenas nuevas de salvación por fe en Jesucristo, agréguenle que hay que circuncidarse y cumplir la ley. A eso voy a querer agregarle. Lo dicen ellos acá, no lo digo yo, lo dice acá el versículo 5. Entonces, dice, hay que mandarles que guarden la ley, que hacen circuncidarlos y guardar la ley. Entonces, los hermanos, dice, el versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, o sea, conocer mejor. Y después de mucha discusión, otra vez estuvieron discutiendo, se ve que hubo una gran discusión, porque dice que era mucha la discusión, no era pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguramente cada uno argumentaba y exponía el conocimiento que tenía de pasajes bíblicos y de experiencias y cosas, hasta que, experiencia y cosas, y bueno, y por eso no fue un ratito que estuvieron, sino que después de mucha discusión, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace mucho tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles, aquellos que no eran hebreos ni eran judíos, sobre los cuales invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces vemos acá que después de la discusión Pedro se pone en pie y cuenta
lo que había sucedido, ya que ustedes estuvieron estudiando y estuvimos estudiando capítulos anteriores de cómo Dios le dice a Pedro que vaya y le predique en la casa de Cornelio. Y cuando estaba predicando en la casa de Cornelio, el centurión, entonces estaba predicando y dice que las personas creyeron ahí y dice que el Espíritu Santo vino de la misma manera que sucedió en Pentecostés, demostrando Dios de que tanto los gentiles como los judíos, Él derramó el Espíritu sobre ellos. Y Pedro Pedro no hace, en este momento no hace un análisis pormenor de todas las escrituras, sino que hace, se fija en lo que hizo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no despreció a los gentiles, si Dios no despreció a los gentiles, sino que derramó el Espíritu Santo lo mismo que sobre los hebreos, Dios ha hecho esto y Dios los aceptó. ¿Por qué nosotros vamos a poner un problema ahora? Usó de sentido común, Pedro. No le pongamos más carga. Ni Dios tampoco demandó más de ellos, no pidió que hagan otras cosas. ¿Por qué nosotros vamos a tentar a Dios? Dice Pedro. Haciendo eso, estamos tentando a Dios, porque le queremos enseñar a Dios lo que tiene que hacer. Y Dios ya había determinado que iban a ser aceptados los gentiles por fe, como lo dice en el capítulo 14, versículo 27, creo, ¿verdad? Sí, dice ahí, dice a lo último, dice, como ya había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Como Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, el versículo anterior, por medio de la fe. Entonces Dios, que conoce los corazones, dice Pedro, derramó el Espíritu Santo sobre ellos y fue igual que nosotros en el día de Pentecostés. Entonces, no podemos hacer estas cosas ni provocar. Entonces, se callaron todos, ¿no es cierto? Y Pablo y Bernabé contaron acerca las cosas que habían, cómo había obrado Dios. Entonces, toda la multitud, verso 12, cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y después se levanta Jacobo, que dice la Biblia, dice en algunos pasajes, que era una persona como un pilar en la congregación de Jerusalén. Y entonces él dice, hermanos, ustedes han escuchado cómo Pedro, o Simón Pedro, habló y dijo cómo el Señor obró. Y las Escrituras entonces hizo, sí, usó por lo menos 3 pasajes del Antiguo Testamento para confirmar que ese hecho era lo que Dios ya venía diciendo por medio del Antiguo Testamento de que iban a suceder, de que los gentiles también, como dice el apóstol Pablo, serían coherederos de la gracia de Dios. O sea, que tanto los gentiles como los hebreos, los gentiles como los hebreos, serían coherederos, heredarían la gracia de Dios. Así que por fe soy salvo, no por gracia, y no la impongamos. Entonces agarran y la iglesia misma se pone de acuerdo y nombra a 2 hermanos para que vayan como representantes de la iglesia de Jerusalén, a Antioquía, a Cilicia y a otra ciudad allí. ¿Para qué? Para que les hablen la palabra de Dios y le cuenten, le digan estas mismas cosas, y aparte le mandan una cartita para que vean que no es solamente palabra. Porque el grupo dice, a mí si no me mandan algo firmado, para mí no tiene autoridad. Entonces la iglesia manda una cartita diciendo estas mismas cosas que dice acá la carta, la van a decir los hermanos. Y envían a Silas, a Judas y a Silas. Verso 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Hermanos, no tengo tiempo para hablar de estos temas, lo tengo preparado, pero no tengo tiempo, porque la hora avanzó, y seguramente que algunos de ustedes ya están ganas de ir a comer. Entonces, otro día quizás lo vamos a ver. Pero bueno, lo básico, lo importante es sacrificado silo y fornicación, 2 pecados que son muy comunes. ¿Alguno de ustedes tuvo oportunidad de ir a alguna fiesta de
de San la Muerte, de Gauchito Gil? Ah, no me digan que ninguno de ustedes fue. ¿En serio que ninguno fue? ¿Eh? ¿Escuchó algo de esa fiesta? ¿Qué escucharon? Bueno, yo no fui, pero sí fui. ¿Por qué? Porque después de eso yo Margarita festejan la fiesta de San Roque. Entonces hacen una fiesta grande, la fiesta del pueblo. Le digo que a la noche terminan la mayoría borrachos y no saben con quiénes estuvieron, ni los hombres ni las mujeres. Bueno, me dijeron que la de Corrientes es peor. Yo le aconsejo, muchachos, está bien, no vamos nosotros. Pero si alguno no es de Cristo y su esposo quiere ir a esa fiesta, no lo deje ir. O si su esposa no es de Cristo, no la deje ir, porque no sabe en qué se puede transformar. Porque pasado de bebidas, sin saber quiénes son, es una orgía. Así eran las fiestas que se hacían allí. Hoy, esas mismas fiestas son una orgía acá, eran antes y quizás peor. Donde eran violados los hombres, las mujeres, no tenían ni noción de lo que hacían, pierden el sentido, de tal manera llegan a tal estrago que pierden el sentido. Me dijo un discípulo de Gauchito Gil que así era la fiesta donde él iba. Y que ese Gauchito Gil era un emisario de Cristo. Por favor, qué contradicción, para nada, es semejante aberración. Entonces, a esas fiestas, a esa forma de vida, ¿qué dicen los discípulos, los hermanos, los ancianos de Jesús? Absténganse de esa práctica, de sacrificar cosas a los ídolos, y de fornicación, porque esas fiestas son armado todo de una forma tan atroz por Satanás para caer en las peores inmundicias, en las peores bajezas e inmundicias y perder el sentido de lo que estás haciendo. De manera que no vayan a esos lugares, dice la palabra de Dios. Los apóstoles no vayan a esos lugares. Y también ponen sangre ahogado, porque era una práctica que los hebreos hacían. Ellos no debían de comer animales con sangre. Entonces, para que no haya un problema, porque esos nuevos cristianos tenían que convivir con los hermanos, con los judíos, entonces también fueron sabios los discípulos, fueron sabios, para que haya paz entre ellos, ¿no es cierto? Abstengaos de estas cosas. Después el apóstol enseña, y después en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice que si alguien te invita a la casa de él, ¿qué hace? ¿Y ves que pone una comida? ¿Qué haces? Preguntaba, ¿de dónde vino esto? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Qué usó? No, nos preguntamos eso. ¿Qué dice el apóstol? Comed de lo que te pongan en la mesa. Comed, sin preguntar nada. No preguntéis nada. Ahora, si te dice, mira, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué hago ahora? Bueno, yo le digo que si me gusta el asadito, ¿sabe qué haría? Sí, Señor, ¿esto fue sacrificado a los ídolos? No dice la Biblia que lo hagamos, pero yo lo haría. ¿Vamos a orar a Dios para que bendiga este alimento? Porque los ídolos nada son. Y Dios lo creó, si un alimento bueno, sano, vamos a orar para que Dios santifique esto. Padre, esto que sabemos que fue, Señor, bendice este alimento para que sea bueno para nuestro cuerpo. Y que nuestra mente no sea tocada por una idea vana de los ídolos, sino que quiero alabarte a ti y darte gracias porque tú eres proveedor de bien. Yo creo que en la mente del otro muchacho, la Biblia dice que no lo comamos, no lo comamos. Pero en la mente de la persona que te presenta eso, va a cambiar el panorama. Y también, vas a poder comer con tranquilidad sabiendo que bendijiste a Dios por medio de ese alimento. Pero bueno, la Biblia dice que por la otra persona deberíamos abstenernos de comer, por la otra persona. Pero si fuera por nosotros, no hay problema, porque nosotros sabemos que un ídolo nada es. De manera que, bueno, fornicación
sacrificio a los ídolos, había que apartarse. Y entonces dice, así el versículo 30 dice, así pues que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por su consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando ellos tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que habían sido enviados. Mas Sila le pareció bien en quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, y anunciando el Evangelio con otros muchos. Vemos entonces que fueron los hermanos y consolaron los corazones de aquellos que estaban perturbados. Y en Gálatas dice que estaban perturbados. Fueron consolados porque no había que hacer nada más. No había que, imagínense, hermanos, si tuviéramos que circuncidarnos nosotros los grandes ahora, qué problema, ¿no? Tendríamos que estar días sin poder caminar, con dolores tremendos. Así que liberaron de todas esas cosas, esa imposición de castigo de la carne y todo lo que es, se hacían rituales antes. Somos libres, de la ley libre. Hay una canción que cantamos, dicha indecible, Cristo rompió la pena terrible. Cristo rompió la pena terrible. Somos libres por la gracia del Señor para seguir un evangelio, el evangelio de Cristo, de salvación en Cristo, y consolaron los corazones. Y qué bueno, hermano, vemos que se les dio oportunidad a estos hermanos de que ellos también pudiesen enseñar la palabra. Qué bueno cuando vienen personas a la congregación y nos traen el mensaje y se les da oportunidad a que puedan servir a Cristo y estar entre nosotros compartiendo las bondades de Dios, el conocimiento que Dios le ha dado, y así unos a los otros estimularnos al amor y a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra y anunciando con otros, animaron a otros, daban oportunidades a otros a poder compartir, enseñar y transmitir las buenas nuevas de salvación. Que Dios nos ayude para poder ser de bendición a otros, sabiendo de que por la gracia de Dios somos salvos, por medio de la fe en la obra de Jesucristo, que Cristo consumó, y que no tenemos que añadir nada a la salvación. Sí, hay cosas que dijeron allí los hermanos que había que hacerlas. Esto le va a hacer bien, dice, si hacéis estas cosas, va a venir bien para vuestras vidas. Y después las cartas nos enseñan de cosas que debemos practicar los hijos de Dios para dar una vida santa. Que Dios nos ayude a ponerla por obra y no ser duro al mensaje de Dios, ni cerrar nuestro corazón a la palabra de Dios, ni querer agregar algo a la salvación para ser salvo, porque ya en Cristo está hecho completa obra. Y en Él la obra de Cristo es más que es suficiente, no hace falta agregarle ningún plus, ni un nuevo mandamiento, porque en Él están cumplidas todas las demandas de Dios y la salvación fue consumada a favor de todos, tanto del pueblo hebreo como del pueblo gentil. De manera que esperamos el día en que Cristo venga a buscarnos, a Él sea la gloria. Oremos, Santo Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, que ha quedado allí marcada, registrada, para que, Padre, nadie venga a turbar la paz de los corazones de los simples creyentes, de aquellos que descansan en fe en Cristo, esperando en Él y sabiendo que solamente en Él hay salvación. Bendice ricamente a todos tus hijos, a todos tus redimidos, a todos los lavados por la sangre de Cristo. Que ayúdalos, Padre, a estar fortalecidos en la gracia de Dios, a crecer cada día y abundar en tu palabra más y más. Y Padre, te ruego que nos des tu palabra para que podamos compartir con los demás acerca de esta gracia grande que tú nos has dado por medio de Jesucristo. A ti sea la gloria, te lo ofrecemos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra, por sus consejos, por su claridad. Hermanos, vamos a
a recordar las actividades de esta semana. Reunión general el miércoles, reunión de oración, 20 horas en este lugar. Bueno, sí, si se puede acercar, estaremos aquí, y si no, se puede conectar por Zoom. La próxima reunión es el viernes, con las madres que oran, a las 17:30 en este lugar, y por Zoom también. Seguido de eso, el viernes, los adolescentes tienen su actividad también presencial a las 19 horas aquí. Así que si tiene algún sobrino, primo, nieto, hijo, lo que sea, en edad de secundaria, está invitado a participar de la reunión. Después comemos algo al final, así que vienen los chicos y ya se van con la panza llena a casa. Pasamos al sábado, media mañana en Los Hornos está la actividad. A las 14:30 horas en Colonia Urquiza se va a realizar la fiesta postergada del Día de la Primavera, así que del Día del Niño también postergado, así que vamos a hacer Día de la Familia. Así que si usted quiere ir, es en Colonia Urquiza, es un poco apartado, pero bueno, hay algunos colectivos que llegan hasta ese lugar. Va a haber un inflable, va a haber fulbito, va a haber metegol, así que para los chicos y para los grandes puedan participar. Y por la noche está la actividad de jóvenes a las 19 horas. Bien, misión vertical, sábado, 19 horas, aquí presencial. Bueno, después están los discipulados de hombres, de damas, cada uno tiene su horario y ya lo saben. El mes que viene, el día 19, 20, 21, viernes, sábado y domingo, está el aniversario de aquí de la iglesia, en calle 58. Cumplimos 58 años. Así que si usted quiere colaborar con algo, lo que sea, se pone en contacto con aquí, con Juan Pablo o con Rubén, que hoy no está porque viajó, para decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Yo lo puedo hacer, lo que sea. Las manos, cuanto más manos, mejor. Y avisar que próximamente va a haber bautismo, con un horario a confirmar, así que si usted tiene alguna duda o quiere averiguar qué es esto de bautizarse, para qué sirve, ¿es algo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Es algo, No. Algunos dicen, no, tenés que bautizarte y ahí vas al cielo. No, no es tampoco. Pero es un buen paso en la vida cristiana. Es decir, me identifico con el Señor Jesús. Tengo una vida interior que la quiero demostrar. Así como en el agua, ¿no? Decimos, yo muero a este mundo y vivo una vida nueva para el Señor. Así que si usted tiene preguntas, puede hablar también con los hermanos responsables de aquí, de la iglesia. No sé si me olvido de algo. ¿Es ahora? ¿Nada? Bueno, muy bien, entonces. Oramos y terminamos y nos vamos a casa. Padre que estás en los cielos, te agradecemos una vez más por este día y por la salud que tú nos das y por este tiempo de poder estar aquí en tu casa, alabando tu nombre, reconociendo a Jesús como único Salvador. Y gracias, Padre, porque podemos leer tu palabra también y escuchar tu consejo. Te pedimos ahora que al separarnos, aquellos que hemos podido estar aquí, nos guardes y nos cuides en el regreso a casa y en el resto de la semana. También pedimos por los queridos hermanos que están en sus hogares para que tú les bendigas allí donde están. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan una buena semana.